Hola, criaturitas curiosas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de historias contadas, donde el tema central será el antiguo régimen. Si te quedas podrás saber más sobre su economía, sociedad y cultura, de forma clara y sin rodeos. Así que no te vayas, quédate, que esto comienza ya. Entre los siglos XVII y XVIII nos encontramos con un periodo histórico al que durante la Revolución Francesa los revolucionarios llamaron Antiguo Régimen, con la intención de diferenciarlo claramente del nuevo que llegó. Después de proclamar en Francia la Asamblea Nacional y de hacer que el cuerpo de Luis XVI se separase de su cuerpo usando la guillotina en 1793, acuñaron el término. Si miramos en la línea del tiempo histórico, descubriremos que el antiguo régimen se desarrolla durante la Edad Moderna, una época que destaca por estas características: absolutismo monárquico, sociedad estamental y economía principalmente agraria. Una época donde, para empezar, el rey contaba con el poder absoluto y además por derecho divino. Todas las monarquías europeas eran absolutistas, salvo la inglesa, que a finales del siglo XVII pasó a ser parlamentaria, y en ellas el rey ejercía los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sin someterse al control de las Cortes. Pero lo más alucinante es que al rey solo Dios podía juzgar sus actos, por lo que disponía de carta blanca para hacer lo que le diese la gana. Hacía y deshacía leyes a su antojo, gobernando a través de funcionarios o de consejeros de la nobleza, que él mismo nombraba, y a los que se les daba de maravilla hacer la pelota al monarca para no perder sus privilegios. Mientras tanto, el resto de la población se organizaba en una sociedad estamental, o lo que es lo mismo, en tres estamentos o grupos cerrados, a los que se accedía por nacimiento. En el antiguo régimen daba igual la riqueza que pudieras conseguir. En el estamento que nacías te quedabas, salvo por algunas excepciones que luego te contaré. Primero, miremos la pirámide social de esta época. La sociedad se dividía entre privilegiados y no privilegiados, y en la base, con el mayor número de población, se encontraban los campesinos, la burguesía, los artesanos y los grupos marginales tales como mendigos, prostitutas o ladrones. Eran el tercer estamento, el único que pagaba impuestos, el sostén del Estado y de los lujos de los estamentos superiores. En el segundo estamento estaba el alto y bajo clero. El alto clero lo formaban los cardenales, obispos, arzobispos, es decir, los altos cargos de la Iglesia, y por norma general esos puestos los ocupaban hijos de nobles. En la nobleza el primogénito heredaba todo. Al resto de los hijos, para buscarles un futuro cómodo, se les colocaba o en cargos altos de la Iglesia o del ejército, les gustase o no. Y el bajo clero lo formaban frailes, curas, monjas, una parte de la población muy cercana al tercer estamento. Además, muchos hijos de campesinos, artesanos o burgueses se convertían en bajo clero. En el primer estamento vivían la alta y la baja nobleza. Estos últimos eran nobles venidos a menos, con escaso dinero y propiedades, mientras que la alta nobleza, duques, condes, marqueses, disponían de grandes posesiones, lujos y cercanía a la monarquía, hasta el punto de que más de uno se convertía en consejero del rey. Tanto el primero como el segundo estamento eran los privilegiados, no pagaban impuestos, el clero recibía el diezmo, la nobleza vivía de los campesinos, no perdían posesiones y si tenían que ser juzgados lo hacían tribunales formados por personas de su mismo estamento. Incluso la nobleza en algunos casos, y si se lo permitía el rey, podía juzgar a sus siervos. Por encima de todos los estamentos estaba el rey, viviendo siempre en una vida de lujos y frivolidades. Estos tres estamentos se caracterizaban por ser estables e inmóviles, menos por las salvedades de las que os prometí hablar antes. En el estamento que uno nacía se quedaba, y no se ascendía por riqueza, al menos antes del siglo XVII. Para ascender, si eras del tercer estamento, no te quedaba otro remedio que hacerte del bajo clero, o si por alguna razón, casi siempre en guerras, se habían demostrado méritos,
El rey podía convertirte en noble, o ya a partir del siglo XVII, con méritos o sin ellos, venderte un título nobiliario, algo que solo se podía permitir la alta burguesía. ¿Y cómo es que nadie se rebelaba ante esta situación? Pues porque primaba la tradición y los valores religiosos. Se asumía que el rey tenía mandato divino y que el hombre era un ser que tal nacía moría y no podía cambiar el destino para el que se había nacido. Sin embargo, este modelo rígido de sociedad entró en crisis durante el siglo XVIII, cuando se extendieron los ideales de la Ilustración y la burguesía se hizo fuerte e influyente. Este grupo social empezó a reivindicar más derechos, a la par que criticaba duramente a la monarquía absolutista. Al mismo tiempo, se sucedieron una serie de malas cosechas que ocasionaron hambruna entre un campesinado cada vez más descontento. Se pidieron cambios sociales y políticos a las monarquías absolutistas, pero éstas no quisieron modificar su régimen autoritario. Fue entonces cuando se iniciaron los primeros gérmenes de la revolución. La economía en el antiguo régimen era de base agraria y muy regulada. Los campesinos, por norma general, no eran dueños de las tierras, pues pertenecían al clero o a la nobleza. Las 3/4 partes de la población se dedicaba a la agricultura y ganadería de subsistencia, lo que significaba que el campesino producía sobre todo para su propio consumo, no para vender en un mercado. Además, una parte de su producción debía entregarla a los dueños de las tierras. La población, por lo tanto, era mayoritariamente rural. Aún no existía la industria, y el trabajo en ese sector era artesanal, controlado por gremios, o lo que es lo mismo, asociaciones de artesanos que en cada ciudad regulaban quién podía ser artesano, cómo podía fabricar sus productos y a qué precio podía venderlos. El principal elemento del progreso en esta época fue el comercio marítimo a larga distancia. Con la conquista de nuevos territorios se intercambiaban productos entre continentes, lo que enriqueció a muchos comerciantes y propició el desarrollo de un capitalismo comercial y de la alta burguesía. Las monarquías controlaban ese comercio de ultramar mediante las compañías de Indias, y tristemente durante este periodo se permitió la esclavitud para tener mano de obra en los nuevos territorios conquistados. Demográficamente, en los siglos del antiguo régimen, el número de la población se estancó. Había una alta natalidad, pues no existía control sobre ella, pero también mucha mortalidad. Las malas cosechas, las hambrunas, el atraso en la medicina, la falta de higiene y las epidemias fueron las culpables. Para que sepas más del tema, en la descripción os dejaré el enlace de este otro vídeo, donde se habla de las epidemias que han azotado a la humanidad durante siglos. La esperanza de vida era muy baja y la cantidad de población joven era alta. Lo normal es que una familia tuviese muchos hijos, que no todos llegasen a la vida adulta y que durante los partos, si ocurría alguna complicación, la madre muriese. La cultura en el antiguo régimen era teocéntrica. Giraba en torno a Dios y a los mandatos de la religión, teniendo una gran influencia la Iglesia. La mayor parte de la población era analfabeta y solo una minoría accedía a la cultura escrita. A los niños desde pequeños se les hacía trabajar para ayudar en la subsistencia familiar. Sin embargo, pese a todo eso, también se produjeron movimientos culturales. En la primera etapa del antiguo régimen aparecieron movimientos artísticos como el barroco. Nacieron personajes como Descartes, Shakespeare, Cervantes, Vivaldi, Rubens o Velázquez, por poner algunos ejemplos. En la ciencia se llevaron a cabo importantes progresos con Galileo, Kepler y Newton. Y ya en el siglo XVIII se logró, gracias a Edward Jenner, la vacuna de la viruela. El navegante James Cook recorrió el Océano Pacífico explorando nuevos territorios y se desarrolló un nuevo pensamiento, la Ilustración, que se basaba en dos pilares, la razón y la educación. La Ilustración pretendía iluminar al ser humano con conocimientos para alcanzar el progreso. Entre los personajes ilustrados destacaron nombres como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot o D'Alembert, que con sus ideas incomodaron en cierta medida a las monarquías absolutistas, ancladas en el pasado. Algunas aceptaron los principios de la Ilustración, demostrando un gran interés por el progreso económico y cultural, pero siguieron gobernando bajo el absolutismo. A esos monarcas se les conoce como déspotas ilustrados.
El liberalismo, es decir, la idea de que la autoridad para gobernar un país reside en el pueblo, no iba con ellos. Pretendían seguir con sus derechos divinos, haciendo valer el lema del despotismo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. A Luis XVI le costó perder el trono y la cabeza. A su mujer María Antonieta también. Y a Francia una revolución, que supuso el fin de la Edad Moderna y el inicio de la contemporánea. El antiguo régimen llegó así poco después a su fin, dando comienzo el siglo XIX, una nueva época de cambios, aunque para saber más puedes visitar este otro vídeo. También te dejo el enlace en la descripción. Y con esto, esta historia ha llegado a su fin. Espero que te sirva de ayuda y que al menos antes de irte dejes un comentario. Yo ya me despido, el próximo día llegará otro vídeo, con más y mejor. ¡Hasta pronto!